20. Y quiero que hablemos un poco de lo que es esta reforma de la Carta Orgánica del Central. ¿Qué significa? ¿Qué efectos tendría? Y hasta cómo influiría en la gestión del actual presidente Bausili y en los que vengan Bueno, en el caso de una sucesión. bueno, el hecho es que se está buscando, o hay que ver si hoy lo anuncia Javier Milei también, si es que lo ratifica Bausili al frente del Banco Central, porque ahora está Ajá. en comisión, ¿no? Cosa que también le ha pasado a otros presidentes del Banco Central, que es que básicamente todavía no se envió el pliego al Senado para que justamente le den le ratifique la presidencia al frente del Banco Central, porque de esa manera puede sostenerse 6 años y tendría mandato hasta el 2020, 24, son 6 años, hasta 2030 más 30. o menos, sí. Uh -huh. Digo, desde que entró y contar esos 6 años, con lo cual le daría una continuidad, ¿no? Un poco a lo Velarde en el Banco Central de Perú, pero a lo que voy es que intentaría como sostenerlo, y también esto es en la lógica del gobierno que cree hoy en día que va a reelegir todavía, ¿no? Siempre pensando Sí. en modo electoral. Pero sí, lo que implica esto es básicamente que lo que quiere hacer el gobierno es que no se emita más dinero, no haya más emisión Uh monetaria -huh. a través de algo que se llaman adelantos transitorios, que de esa manera lo que hace es financiar al Banco Central. Me estaba fijando qué estuvo haciendo el gobierno con la emisión monetaria en estos años, y efectivamente bajó muchísimo al 0,5% del PBI en el 2024 y después fue creciendo al 1,4% del PBI y al 2,1% del PBI en 2026, pero no tanto con adelantos transitorios, sino pagando como Uh una -huh. deuda intrastado que tiene, que se llaman letras intransferibles, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo que hoy define el gobierno respecto de cómo va a hacer esta prohibición de la emisión de adelantos transitorios, teniendo en cuenta lo siguiente, que están buscando ser como el Banco Central Europeo, que el Banco Central Europeo lo que tiene en su carta orgánica y en su definición de las finalidades es que solo el Banco Central tiene que validar o sostener el valor de la moneda, y no así Uh -huh. otro tipo de finalidades como los que tiene hoy Argentina, y que también se parece quizás más a la Reserva Federal estadounidense por un lado, y por el otro lado también a China incluso, Sí, la carta orgánica o las finalidades que tiene hoy Argentina. sí, la posibilidad del Banco Central de financiar a los gobiernos, fortalecer su autonomía y restablecer la misión exclusiva de preservar el valor de la moneda Ujú. es el enunciado principal que el Ejecutivo incluye en este proyecto de ley que va a enviar al Congreso, y esto de eliminar por completo el financiamiento monetario al Tesoro, artículo 21, que autoriza estos adelantos transitorios del Banco Central al Tesoro, que es un recurso muy usado durante años para cubrir el famoso déficit fiscal a través de la emisión monetaria. O sea, estamos hablando de un proyecto importante en el que el gobierno, no te digo que se juega todo, pero a partir del énfasis y la energía que le destina el presidente, hay como casi una misión para senadores y diputados de conseguir los votos para aprobarlo. Sí, sí, hay que ver también en las palabras que use Javier Milei para esto, porque Claro. la definición del gobierno de hacer esto es que de esa manera se va a cortar cualquier tipo de canilla inflacionaria, ¿no? Uh Que -huh. por esta lógica Sí. de que la emisión es monetaria. Pero bueno, después podemos charlar de igual no emitió, como te contaba recién, la emisión fue muy poca a comparación de otros gobiernos en donde la maquinita se prendió, y se prendió mucho, y hubo emisión monetaria sin respaldo, que es lo que hace que haya más Uh pesos -huh. en la economía, que giren sin ningún tipo de finalidad y encauce y generen esa inflación, pero al mismo tiempo hubo 300% de inflación en lo que va del gobierno de Javier Sí. Milei. Así que bueno, es un debate de economistas y en realidad de política económica Uh respecto -huh. de cuáles son entonces las variables que generan inflación en Argentina. Es un tema de interés general, por eso le vamos a dedicar mucho espacio, más allá de que a veces las cuestiones técnicas nos demanden más tiempo para explicarlo, pero se trata de un tema de esos importantes que
concierne a todos, directa o indirectamente. 10 y 19 en toda la República Argentina. Querido Mauro M., ¿cuál va a ser el tema más importante de tu agenda? Volvemos a hablar de Medio Oriente, porque si bien hubo cierta tranquilidad en los últimos días, sobre todo durante el fin de semana, con el correr de los días, Irán, habíamos dicho, volvió a atacar, volvió a responder Estados Unidos, y esta vez no lo hizo solo, sino que lo hizo con Arabia Saudita, que está cada vez más involucrado en el conflicto y por primera vez admitió que atacó directamente a grupos pro-Irán, ya sea en Yemen o también en Irak, y esto es un involucramiento directo, cosa que no había pasado hasta ahora y que le puede dar una nueva dinámica y una nueva peligrosidad al conflicto, porque se trata de otra gran potencia de Medio Oriente que se inmiscuye directamente en el conflicto. Por supuesto, esto repercutió en el precio del petróleo, que actualmente está el Brent en $86.57, que había bajado varios dólares hasta la zona de los 70 hace unos días y que vuelve a subir. Sumado a eso también, y por otro tema, lo muy importante respecto a la relación bilateral con Brasil, vamos a desarrollar después por qué el embajador argentino en Brasil, Julio Vitelli, se va a quedar, perdón, el embajador brasileño en Argentina, Julio Vitelli, se va a quedar por tiempo indefinido en Brasilia. Vamos a ver cómo avanza si es ruptura de relaciones diplomáticas o no. Otro tema de interés general. Ayer, por supuesto, causó mucho ruido esta decisión de Gianni Infantino de crear la FFE. Lo explicamos ayer antes de que me venga para el aeropuerto, o para que vaya al aeropuerto Aeroparque para después tomar el vuelo aquí a Santiago de Chile. Y Marcelo Gatman, en su siempre recomendable blog Big Data Sports, da una vuelta más al análisis y lo voy a compartir con ustedes, además de todo lo que ha generado la derrota de River. Y consultor político, amigo, Patricio Hernández, el hijo de aquel elegante futbolista que jugó en Estudiantes de La Plata, en River, en el fútbol italiano, crack, los dos Patricios, ayer planteó algo que me parece que les va a interesar, y es en modo pregunta en el diario La Nación. El algoritmo ¿ya eligió a los candidatos para la próxima elección presidencial? Y la respuesta es sí. Después vamos a contar algunas cosas. ¿Qué es Polymarket? Algo de lo que yo no sabía nada, pero cliqueás en Polymarket y te encontrás con una casa de apuestas política respecto de quién crees que va a ganar la próxima elección. Y hay dos candidatos despegados, estamos hablando del algoritmo, y lo que plantea Patricio, en un rato lo vamos a leer, es, bueno, si hay chance de una tercera vía, de un Tony Blair, por decirlo de alguna forma, con Anthony Giddens como ideólogo, y si hay espacio, ¿por qué nadie logra representarla? Pero están cortados dos, según el algoritmo, para protagonizar la elección de 2027. En un ratito vamos a tocar ese tema también. Polymarket era la misma plataforma que se usó para el Mundial. Sí, para las apuestas en el Mundial. Sí. Es polirrubro, Polymarket. Claro, es que eso, polirrubro. Claro, exacto. Incluso se usó cuando fue la captura de Maduro en Venezuela, había una apuesta de probabilidades, porque es un mercado de probabilidades, respecto de cómo iba a ser, cuándo iba a ser, y fue verdad. Incluso hasta 2 o 3 días antes de que efectivamente pasara. Hay gente que ganó mucha plata con eso. Mirá, qué increíble. No, y vos podés comprar o vender tus acciones. Obviamente tenés que primero comprarla porque no podés vender lo que no tenés, y hay dos que concentran el 95%. Si se meten en polymarket.com van a saber de qué se trata, pero bueno, la nota de Patricio sirve mucho para entender la dinámica del algoritmo y lo que pasa en nuestro país respecto de, bueno, sí, hay espacio para una tercera vía, pero ¿cómo se llega a representar a esa tercera vía si hubiera un espacio para ella misma? Barbie Arroyo, ¿cuál es el tema más importante de tu agenda de espectáculos? Vamos a hablar de Marianela Núñez, la Messi de la danza clásica, esta bailarina argentina que está por cumplir 30 años en el Royal Ballet de Londres y está presentando un espectáculo que le rinde homenaje a toda su trayectoria. ¿Por qué lo de la Messi además? Fundamentalmente porque tiene 40 años, más de 40 está en realidad, y está bailando como si tuviera 16 cuando llegó justamente a Londres allí a brillar. Y esta comparación, ¿no? Messi con 39 y tiene el mismo entusiasmo que entonces.
aquí pasó por el Teatro Colón y fue recibida como si fuera la selección argentina. La gente le cantaba, hacía cantitos allí en la entrada de nuestro Teatro Colón. Así que vamos a estar hablando de ella y qué es lo que está presentando en estos días. Además, hoy, jueves de estreno, también una de las películas que es española, que generará debate, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien en la familia, alguien muy cercano, decide una vocación religiosa? ¿Cómo lo toma el resto de los miembros de esta familia? Mira, después nos vas a contar más. Ella baila en el Royal Festival Ballet, que no es el London Festival Ballet. No, el Royal Ballet. Maximiliano Guerra. Claro, el Royal Ballet hace ya 27 años y la verdad que es una número 1 y vivió el Mundial desde allí, incluso el partido contra Inglaterra, luciendo una malla de baile, ¿no? Junto con el tutú celeste con 3 estrellitas. Hay que bancársela ya, ¿no? Espectacular. Se la bancó, ¿eh? Sí, claro que sí. Bueno, tenemos así temario de la industria del entretenimiento para más adelante. Ele, ¿cuál va a ser tu tema en la agenda de cada día? Recién hablábamos de Polymarket, de los algoritmos y demás. Vamos a hablar de esto que están pidiendo 1000 expertos líderes de la inteligencia artificial. Una petición bastante novedosa si tenemos en cuenta que lo que están pidiendo ellos mismos es una regulación del avance de la inteligencia artificial, que no se publiquen los avances más novedosos y más rápidos de la inteligencia artificial, porque hay que darle tiempo a la sociedad para que se adapte y para que se ponga al día. Algo que creíamos que era imposible, que nazca directamente desde quienes lideran esta revolución tecnológica con la inteligencia artificial. Bueno, finalmente se hizo concreta una petición que entregaron al gobierno de los Estados Unidos para pedir que haya una regulación. Excelente, bueno, presentado parte del temario aquí en No Somos Nadie, son las 10:26 en toda la República Argentina y le toca al señor Phil Collins ahora cantar exclusivamente para nosotros, para la...
979. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Bienvenida, Romy Wiener. ¿Cómo va todo? No te voy a preguntar cómo está el tránsito acá en Santiago de Chile, pero sí cómo están las cosas en la ciudad de Buenos Aires y en los principales accesos. Bueno, buen día, Juan. En la ciudad de Buenos Aires está bastante movido, son los últimos 2 días de vacaciones de invierno que quedan. Entonces, bueno, se está disfrutando todavía. Menos tránsito en todos los accesos, pero siguen los choques dentro de Capital. En estos momentos ya tenemos 16 choques dentro de la ciudad de Buenos Aires. El último se está dando en Alén al 1000. Ahí el tránsito está cortado en forma parcial, chocaron 2 autos y está el SAME presente. Otro incidente de tránsito sobre la traza de General Paz, a la altura de Avenida San Martín, en sentido al Río de la Plata. Este choque está generando demoras entre Eva Perón y Directorio, todo en sentido hacia la cancha de River, y después los últimos retrasos en el tramo final de la General Paz, entre Cabildo y Avenida del Libertador. Lenta la circulación en autopista de Lepiane, zona del barrio de Villa Lugano, en sentido hacia la autopista 25 de Mayo. Te voy a sumar un dato, vos que estás en Chile. El paso Cristo Redentor está cerrado. Hace 16 días, Juan, que está cerrado por el temporal de nieve. No pueden cruzar ni camiones ni vehículos particulares. 16 días donde no tenés nada de tránsito entre Argentina y Chile por este corredor terrestre en la Ruta 7. Hay 4.000 camiones en toda la provincia. Sí, un montón, en diferentes puntos, como en la localidad mendocina de Uspallata o bien en la zona de La Paz, que están aguardando la habilitación de este corredor internacional, cerrado con paredes de 4 metros de nieve. Volvemos al área metropolitana de Buenos Aires, los servicios, tren Belgrano Sur, ramal González Catán, con demoras. Los subtes a horario, Juan. Muchas gracias, Romy, nos reencontramos en un rato. Chau, chau. Presenta el clima William Hope. Desde hace más de 50 años, cuidando la salud de las principales empresas del país. Te contamos cómo va a estar el clima para que estés siempre listo. Bienvenido, Ezequiel Marcusi. ¿Cómo va todo? ¿Cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires, en todos los puntos de la República Argentina y sobre todo, ¿qué nos depara el próximo fin de semana? ¿Ya podemos abrir la ventana del fin de semana y espiar a ver qué nos va a tocar? Sí, señor. ¿Cómo andás, Juan Pablo? Buenos días para vos. Todo bien. Bueno, primero te digo, para vos, 16 de máxima tenés allá en Santiago y mañana lluvia, sí. Así que vas a volver. Sí. Vamos a ver los vuelos mañana porque realmente hay una situación bastante complicada mañana por... es un frente importante que llega ahí a Chile y bueno, y es el que va a provocar nevadas importantes en todo lo que es zona cordillerana, viento sonda del lado argentino, sobre todo en el noroeste, y también tiene que ver con las tormentas que se van a generar mañana. Así que atención, mañana va a ser una jornada bastante complicada en gran parte del territorio nacional. Va a haber viento intenso en gran parte del centro norte argentino y tormentas fuertes en la ciudad de Buenos Aires, alrededores provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, así que va a ser una jornada muy movida. Hoy la temperatura va a rondar unos 18 grados la máxima, cielo parcialmente nublado en la tarde, mañana estas tormentas que estamos hablando, que ya hay alerta amarillo para la ciudad, y el fin de semana, todavía en la primera parte del sábado, todavía hay algunas precipitaciones, pero después mejora, así que la tarde del sábado y parte del domingo con descenso de temperatura, pero con buenas condiciones. Máxima el domingo que rondaría unos 16 grados, no más que eso. Y un dato importante es que, bueno, esta condición que estaba mencionando Romina con el tema de los pasos fronterizos, bueno, es algo que va a continuar no solamente en los próximos días, sino es muy probable que continúe durante agosto, con interrupciones, ¿no? Obviamente, pero todos los sistemas de mal tiempo están atravesando la cordillera a la altura de Mendoza, de Neuquén, de San Juan, así que estos cortes en el paso fronterizo por temporales de nieve seguramente va a ser recurrente también durante agosto. Ok, muchas gracias, querido Ezequiel. Nos reencontramos en un rato, pero vienen días complicados, ¿no? Con mucho viento, mucha lluvia.
Exactamente. Y mañana particularmente, bueno, mucha atención, vamos a estar reiterando esto, alerta por tormenta fuerte, ya hay una alerta amarillo vigente para la ciudad y alrededores. Un abrazo. Chau. Presentó el clima William Hope. La cobertura médica que eligen las principales empresas del país, sea cual sea el pronóstico. Que tus planes no se detengan. Datos, contexto y las claves para entender el presente. Economía. Con Eugenia Mucio. No somos nadie. Now. Zurich presenta la actualidad económica. Euge Mucio, primer tema económico desarrollado en profundidad. Bueno, algo que viene haciendo el gobierno respecto de la deuda en pesos y que es importante para entender cuál es el camino que hace respecto de sostener, por un lado, al tipo de cambio, las expectativas electorales y al mismo tiempo esto de motorizar el crédito. Muchas cosas en pocos segundos dije, lo voy a ir explicando de a poco. Ayer hubo una licitación de deuda como viene haciendo por calendario el gobierno en los últimos meses y como viene haciendo siempre, pero fue importante porque el mercado esperaba una cosa y pasó otra. ¿Qué esperaba el mercado? Que en esta licitación de deuda en la que vencían unos 8,5 billones de pesos, se liberen algunos pesos al mercado. Esto es que la cartera de instrumentos que ofrecía el gobierno para cambiar una deuda por otra no tenga tanta adjudicación, de modo tal que haya pesos que se liberen al mercado y eso se remonetice y vuelvan en forma de crédito en un momento en el que el consumo está muy restringido, en el que la morosidad está en aumento y demás. No pasó eso. El gobierno puso una tasa alta de los nuevos instrumentos que ofrece para poder, al revés, seguir absorbiendo pesos. Y lo que se llama el rollover, que es esta renovación de la deuda, que es, de repente, yo, no sé, le pido 10 pesos a Mauro prestados y le doy un bono por esos 10 pesos, ¿no? Le doy un papelito. Cuando vence ese papelito, que es cuando yo le debería pagar la deuda más el interés, en realidad le digo, toma, te doy la deuda y el interés, pero en realidad te agrego otra cosita al bono. De repente te agrego que está linkeado a la evolución del tipo de cambio oficial, que es efectivamente lo que pasó, porque lo que se ofrecieron fueron estos famosos bonos dólar link, en este caso era un bono dual, pero que una de las cosas que tenía es que sigue la evolución del dólar oficial. Entonces eso lo hace más atractivo, más en un momento en el cual, dejamos de estar en este periodo de liquidación del agro en el que hay muchos dólares dando vueltas y el dólar puede estar más apaciguado. Y empieza el momento de posibles ventas de parte del Banco Central porque hay menos dólares dando vuelta y nos acercamos a las elecciones y el vocero presidencial dijo que el dólar puede estar a 1.800. Entonces, las expectativas de una devaluación empiezan a ser un poco más apetitosas. De esa forma es que el gobierno termina consiguiendo un 144% de rollover de deuda y saca de circulación 6,2 billones de pesos. Esto es el famoso secar la plaza de pesos y restringir de forma monetaria, de esa forma, indirectamente, la inflación. ¿Qué pasa? Al mismo tiempo, los bonos por los cuales se cambian son bonos de enero 2028, es decir, después de la elección. Entonces ahí el gobierno jugó hizo un doble juego, ¿no? Por un lado, siguió su estrategia de astringencia monetaria cuando el mercado pensaba que este era el momento para empezar a liberar un poco de pesos y que se reactive muy de a poquito la cuestión del crédito y del consumo. Pero el gobierno hizo lo contrario y además renovó de alguna forma la confianza, porque enero 2028 es después de las elecciones del 2027. Entonces, quienes obtuvieron esos pesos y los tienen hoy en bonos, digamos, de 2028, dicen, o alguien me va a hacer otro rollover o me van a pagar esto con ganancias después de las elecciones del 2027. Así que es algo que viene haciendo Caputo. Hay una nota interesante que salió el domingo en Diario de la Nación de Marina Del Poyeto y Sebastián Menescaldi, que son los directores de la consultora EcoGo, que es muy lógica en esto de
qué es lo que está haciendo el gobierno con esta premisa en particular, que es básicamente que cuando compra dólares tiene que emitir pesos para poder comprar esos dólares, porque tiene que de alguna forma tener algo para pagarlo y el único que lo puede hacer en ese caso es el Banco Central. Y esos pesos que emite los absorbe a través de este tipo de deuda. Y si los absorbe de esta forma con tasas que siguen altas, lo que alimenta es esta famosa operación que se llama carry trade, que opera con tasas diferenciales entre pesos más altas que la evolución del dólar, que es más baja. Entonces esos pesos nunca van a volcarse en la economía y este trade-off entre bancarse un poco de inflación con más pesos dando vueltas o seguir sosteniendo un dólar barato que al mismo tiempo también controle la inflación. Así que básicamente fue una confirmación de que el gobierno va a seguir con una lógica de astringencia monetaria, de pocos pesos dando vueltas, y evitar arbitrar de alguna forma la tasa de interés también, ¿no? Que esto tiene algo de relación respecto también de la reforma del Banco Central, de la Carta Orgánica del Banco Central que va a presentar hoy el gobierno, porque una de las lógicas con las que se va a mover el Banco Central, si se hacen estas modificaciones efectivas que quiere el gobierno, que es simplemente preservar el valor de la moneda, es que haya ciertas regulaciones que tiene hoy, por ejemplo, el Banco Central en billeteras virtuales, en bancos, respecto de la tasa de interés, más allá de la tasa de interés de referencia, que eso sí va a ser su potestad, que no va a poder hacer. Entonces va a poder como legitimar esta cuestión que tiene, que está hoy operando, que es que la tasa de interés se maneje sola. Pasa que, claro, en este momento en el que la tasa de interés se maneja sola, las tasas que le pagan a los ahorristas no tienen un piso mínimo, hablo de los plazos fijos, y están mucho más bajas que la inflación, y las tasas que cobran los bancos sí tienen están en un momento de interés muy, muy alto, y eso también restringe y enfría la actividad económica. Sí, y por el momento, digamos, no se ve una intención desde estos mecanismos o estas variables reactivar la economía desde ahí, ¿no? No. Por otro lado, también el gobierno dice que se tiene que reactivar la economía con el crédito. Es decir, si tu lógica es que no vas a inyectar pesos en la economía para hacer un plan platita, y tu lógica es que sea el crédito el que sea el motor de la reactivación económica y el consumo, en algún momento tenés que liberar pesos, porque esos pesos son los que van a ser prestables por parte de los bancos. El problema que tenés hoy es que tenés muy alta la morosidad de las familias, por ejemplo, en un 12,8% según el propio Banco Central para el mes de mayo, y que ya se estima que esto va a continuar hasta incluso meses entrados el 2027. Entonces, hoy, cuando vos tenés una inflación que está desacelerando y que ahora tenés una mínima reactivación de las paritarias que estuvieron muy frenadas durante el primer momento del año y ahora están reactivando de a poco, y decís, bueno, tengo algún tipo de empate contra la inflación, al menos para los salarios registrados, nuevos ingresos o recuperación parcial de los salarios que podrían llegar a tener los ingresos se van a ir a pagar esa mora o a recapitalizar lo que se descapitalizó la gente para poder ajustar y sostener el mes a mes y el llegar a fin de mes, ¿no? Entonces, del lado de las familias está un poco roto por ese lado. Entonces, por eso es noticia este rollover de la deuda, esta renovación de la deuda, porque se esperaba que sea el momento de, liberamos un par de pesos, y no sucedió. Muchas gracias, Euge. Gracias a la gente de Zurich por acompañarnos. Bienvenidos al Club Zurich, un club en el que solo por ser cliente te da beneficios en supers, electro, hogar, jugueterías y más. Adiós a pensar solamente en siniestros. Hola a esos gustos que hacen bien. Club Zurich, beneficios que nos unen. Hasta hoy los seguros solo aparecían cuando aparecían ellos, los siniestros. Pero en Zurich entendimos que también podíamos ser parte de tu disfrute diario. Así nació Club Zurich, donde simplemente por ser cliente tenés beneficios en supers, electro y hogar, jugueterías y más.
Adiós a pensar solo en siniestros. Hola a esos gustos que te hacen bien. Bienvenido a Club Zurich. Beneficios que nos unen. que te hace bien. Deportes en No Somos Nadie. Bueno, estoy aquí en Santiago de Chile. Más tarde Boca va a jugar contra O'Higgins en Rancagua, a 90 kilómetros de aquí de la capital chilena. 1-0 la ida en la Bombonera y debe defender esta ventaja frente a un equipo que lo complicó en el primer tiempo, sobre todo con 3 o 4 chances claras en la Bombonera antes del gol de Berentiel, que fue en la última jugada del primer tiempo, servido por Leandro Paredes. Mientras tanto, se juega la segunda fecha del Clausura. Es otra derrota de River, la que por supuesto marca la agenda de lo que pasó anoche. River perdió 1-0 contra Gimnasia de Grima de La Plata, gol de Alexis Steinbach, un jugador polifuncional al que vimos de lateral el año pasado, o en el torneo pasado, mejor dicho. Ahora juega delante del lateral, que es Bautista Barros Esqueloto. Llegó a conectar de cabeza como 9 en un centro de la izquierda que tiró Salazar, justamente el que usa la número 9. Le ganó a Otamendi y la pelota cayó entre Otamendi y González, Facundo González, que había reemplazado al lastimado Marcos Acuña.
Pero más allá de la derrota, River hacía 31 años con el inglés Carlos Babington, que no perdía los 2 primeros partidos de un campeonato, fue el Clausura 95, el único torneo que dirigió Babington. Luego llegó Ramón Díaz y le dio forma a un ciclo extraordinario que incluye un tricampeonato nacional y una Copa Libertadores en el 96. Bueno, desde el Clausura 95, que River no perdía los 2 primeros partidos, a esto hay que agregar la eliminación en la Copa Argentina ante Aldo Civi, la derrota en la final ante Belgrano del torneo de apertura, pero todo en un marco de un juego muy, muy pastoso, que queda expuesto con la cantidad de tenencia de River, un porcentaje altísimo de posesión, pero sin traducir esa tenencia en peligro. Y por supuesto que River viene de un cambio de entrenador, porque en este 2026 el primer técnico fue Gallardo y terminó el segundo ciclo de Gallardo debido a los malos resultados y sobre todo al mal funcionamiento. Coudet revirtió, por lo menos en cuanto a resultados, esa mala energía. Sus conferencias de prensa eran graciosas, él trataba de desdramatizar. El juego no tuvo así un salto de calidad importante, era el mismo plantel, pero el equipo por lo menos se distinguía por buscar hasta el final, ganó muchos partidos sobre la hora, tuvo un buen rendimiento ante Rosario Central en los duelos de mano a mano, tras empatar con San Lorenzo y ganar por penales, pero era mucho más marcada la diferencia en cuanto a resultados que en cuanto a juego. Bueno, luego de esa final perdida ante Belgrano, el equipo, digamos, entró en un receso. La vuelta fue, en términos de juego, igual de mala. Insisto, más allá de algún buen partido que uno puede destacar, aquel frente a Rosario Central. Y ahora, digamos, el equipo no tiene situaciones de gol, los arqueros rivales no son figuras y pierde. Y perdió 1-3 con Aldo Civi y no le pudo marcar goles ni a Barraca Central de local ni a Gimnasia de visitante. Y en el medio hubo una situación deportiva, pero más vinculada con el trato de los dirigentes hacia los jugadores, con 15 futbolistas en principio, algunos ya se fueron, como por ejemplo Paulo Díaz. Veremos también qué pasa con otros jugadores que están ahí en el predio en Cantilo, entrenándose, buscando alguna oferta, pero el propio club los termina desvalorizando a partir de hacerlos entrenar por separado. Una cosa es no tenerlos en cuenta, pero que se entrenen con el plantel, y otra es hacerlos entrenar aparte con un preparador físico, un staff técnico distinto, en un predio que ya llaman container, la banda del container. Jugadores como Germán Pesela, que fue formado por el club en su segundo ciclo, campeón del mundo en el medio, de un muy buen recorrido por Europa, que en la segunda etapa le costó, no tuvo ese nivel que ni él ni el club esperaban, y ahora está entrenándose ahí aparte, más allá de algún pedido de los jugadores por Pesela. Yo creo que el reclamo habrá incluido a todos, porque más allá de lo que significa Pesela para el club, está Galopo, por ejemplo, entre los descartados figura Matías Galarza Fonda, que tuvo un muy buen mundial con Paraguay, pero no lo puede capitalizar en términos de valorización, porque lo están dejando, digamos, entrenar aparte. River cambió lo que es el management deportivo, incorporó a Pablo Longoria, de largo recorrido en el fútbol europeo, fue presidente de Olympique de Marsella. En su momento, digamos, podía parecer interesante esta posibilidad de sumar a alguien de afuera, pero con una conexión con el fútbol argentino. Hay cosas que quizás en Europa se hacen o se naturalizan y en el fútbol argentino no. Entonces, tiene que haber una mezcla entre la formación del personal capacitado en el exterior y que trabajó mucho tiempo afuera, pero también la conexión con el mercado argentino, la cultura, la idiosincrasia, y esto parece no haber tenido en este arranque de gestión de Pablo Longoria, porque esta situación de que 15 futbolistas entrenen aparte, y en el fútbol argentino, donde hay, si se quiere, un componente humano, emocional más marcado, en los vínculos que hay entre los jugadores, el cuerpo técnico y también la dirigencia, no fue bien visto, porque el futbolista de River dice, hoy les tocó a ellos, mañana me puede tocar a mí. Entonces va mucho más allá de
la importancia deportiva, sino el aspecto humano, que en mi opinión no ha sido muy cuidado en este aspecto. Y por supuesto que esto influye decisivamente en un contexto donde el equipo no traduce posesión en peligro, el rival está cómodo, jugando en bloque bajo, contraatacando, creando oportunidades, le llegan bastante. Ayer River tuvo 2 o 3 situaciones en contra antes del gol y después del gol de Steinbach, el propio mediocampista tuvo la chance con un zurdazo devuelto por el travesaño. Entonces no es buena la situación de River. Insisto, no es solamente una crisis deportiva, sino que hay algo vinculado con el aspecto humano, ya más relacionado con el plantel, con la relación entre comisión directiva, los encargados del management deportivo y los jugadores, que excede un rendimiento y por supuesto se retroalimentan ambas cosas. Coudet ayer hablando de una necesaria mejoría que no llega. La verdad que muy difícil el momento, hay que trabajar, tenemos que mejorar mucho, levantar mucho los niveles. No logramos, tenemos mucho la pelota, pero no estamos logrando desequilibrar y lastimar en proporción a la cantidad de tiempo que tenemos la pelota y bueno, y evidentemente no estamos derechos tampoco, que no ligamos nada en estos momentos, así que hay que trabajar. Coudet llegó a River hace poco, hace menos de 4 meses o 4 meses, cuando se va Gallardo renuncia en febrero y Coudet asume en marzo, o sea, sí, 4 meses, casi 5 del ciclo Coudet, en el medio, por supuesto, el receso impuesto por la Copa del Mundo. Coudet jugó en River, jugó con Ramón Díaz, jugó con Pellegrini, o sea, no es un futbolista formado en el club, pero sí con un par de ciclos, con diferentes entrenadores, y sabe, digamos, una cultura, una idiosincrasia, una manera de entender el fútbol del club, que pasa por los entrenadores, sobre todo por los hinchas, los jugadores, la formación de los futbolistas, y no le encuentra la vuelta. Y el propio Chacho dice, yo sé dónde estoy, pero este club no te da tiempo. No estamos acostumbrados a esta situación, podemos hablar de un montón de cosas, pero la realidad es que sí que la planificación está tardando o nos está llevando más de lo que todos pensábamos, pero bueno, siempre dije, tengo claro el lugar donde estoy y que River no te da tiempo ni margen, así que hay poco tiempo y poco margen, hay que ganar y ganar mucho. Hay algo que dice Coudet con muy buenos equipos en su carrera como profesional, su Rosario Central. Chacho se tomó bastante tiempo entre que dejó de jugar y empezar a dirigir en primera. No fue una transición inmediata, pasaron unos años, vivió en Estados Unidos y cuando llegó al fútbol argentino para dirigir a Central, ese equipo era fresco, ágil, jugaba bien, protagonizaba los partidos, no solo desde la presión o de la llamada intensidad, que sin vínculo con la pelota no sirve para nada, porque sería solamente un indicador atlético de correr, pero la intensidad tiene que ver también con moverse, ofrecerse como alternativa de pase, una circulación ágil que le permita al equipo mover la pelota e impedir que el rival lo presione. Fue campeón con Racing, campeón de liga además, con lo que eso significa el torneo de la regularidad. Fue a dirigir a Brasil y sus equipos por momentos jugaron bien y además fue solicitado por 2 equipos brasileños como Atlético Mineiro e Inter de Porto Alegre. Se mantuvo en Celta durante bastante tiempo, o sea, estamos hablando de un entrenador exitoso y él lo cuenta, dice, es de las veces que más me ha costado hacer jugar un equipo. Sí que es una de las situaciones más difíciles, no solo de acá en River obviamente, sino que también a nivel personal es las veces que más me ha costado poder hacer jugar a un equipo como quiero que juegue. Y bueno, por eso siempre digo que es tiempo y trabajo, que te están completando un grupo, que están llegando jugadores buenos, que seguramente van a llegar muchos, vamos a traer, River va a traer muchos jugadores más. Muchos jugadores más, o sea, un mercado de pases que ha incluido ya la llegada de Otamendi, de Ángel Correa, 2 campeones del mundo. River ha gastado
ha invertido dinero por Correa, también por supuesto en lo que es el contrato de Otamendi, pero con Correa hubo una ficha que hubo que pagarle a Tigres, este movimiento tan brusco con 15 jugadores descartados. River hizo una pretemporada en Alicante con 18 futbolistas, de los cuales 4 eran arqueros. O sea, era imposible armar un equipo para poder jugar. Podías entrenarte, pero era una proporción muy alta de arqueros en un número muy bajo de jugadores, porque ya había decidido prescindir de estos futbolistas, hasta incluso para la pretemporada. Es un tema que Coudet prefiere no profundizar. Yo tengo la sensación de que por haber sido futbolista y entrenador, una cosa es la valoración futbolística de Coudet sobre los jugadores y otra es el trato personal. Y que quizás él estuvo de acuerdo con esto de no considerarlos importantes, pero otra cosa es hacerlos entrenar en un predio y que ya, digamos, el mundo del fútbol y la discusión en redes pase por el concepto de la banda del container, con todo lo que esto significa en términos de descalificación a los jugadores. Por eso Chacho está incómodo. El otro día dijo, es un tema de la dirigencia. Le volvieron a preguntar y esto dijo con relación a esos futbolistas que se entrenan en el predio de Cantilo. ¿Pensaste en volver a contar con alguno de los jugadores que están separados? Bueno, yo ya opiné del tema, ¿no es cierto? Y no es un tema que quiero retomar, no soy yo el indicado. Así que de eso simplemente te puedo decir, no sé si querés otra pregunta, porque no quiere hablar del tema, y también hay una realidad, o sea, en el fútbol argentino, para bien o para mal, digamos, está instalado de que el entrenador, no digo que sea omnipresente, River venía de un entrenador omnipresente como Marcelo Gallardo, en sus 2 ciclos, no en el arranque del primer ciclo, pero se fue convirtiendo, como dijo Rodolfo Bonofrio, en el CEO del fútbol profesional, y luego durante el último tramo de la gestión de Jorge Brito y el comienzo de la de Stefano Di Carlo, Gallardo tenía, digamos, poderes plenipotenciarios en River. Aquí, digamos, dentro de las decisiones que se tomaron una vez finalizado el ciclo de Gallardo, era, bueno, incorporar a un director deportivo, más allá del rol que ejercían Francesco Liponcio, y en este caso la figura de Pablo Longoria. Y hay algunas decisiones que quizás antes tomaba el entrenador, no cualquiera, por supuesto, el entrenador más importante de la historia del club, como Marcelo Gallardo, pero cuando dice Coudet, no quiero retomar esto, es un tema de los dirigentes, bueno, una cosa es la valoración deportiva que hace el entrenador, y otra es qué se hace con esos jugadores con los que el entrenador no cuenta. Y esa parte me parece que es la que expone la incomodidad de Chacho al hablar del tema. Pero hay algo que sí tiene que ver con Coudet, es el corte de audio 20, porque le pone nombre propio a lo que le falta a River. Nos está faltando esa pelota filtrada, ese pase de gol que en River tiene que encontrar un pase distinto, una jugada distinta, porque vas a jugar en los últimos 30 metros, es una constante, ¿no es cierto? Hay que animarse a ir por más. El desequilibrio, un poco de lo que hablaba anteriormente, te lo da la confianza, es contagio, no es apuntar a alguien, sino tenemos que conseguir no solo esa confianza a nivel de los duelos individuales. Nos está faltando esa pelota filtrada. Se llama Juan Fernando Quintero. Y coincido con lo que dice Chacho. River va a jugar gran parte de sus partidos en los últimos 30 metros de la cancha, en el último tercio. O sea, y no necesita que los 11 futbolistas tengan el chip de presión, intensidad, porque ya el partido lo va a llevar River a una zona en la que el desafío más importante es el de la creatividad, el del ingenio, el del pase filtrado. Y River tenía acaso al mejor pasador, al mejor filtrador de pase del fútbol argentino, que era Juanfer Quintero, junto con Leandro Paredes, pero Paredes quizá, digamos, está desde su posición en la cancha con más pase largo, si se quiere, aunque, digamos, también puede meter esa pelota en los últimos 30 metros. Pero nadie como Juanfer para dar ese pase filtrado. Y no hubo conexión entre Coudet y Juanfer. Y la principal falta de sintonía fue futbolística. Después la cosa se llevó no digo al terreno personal, pero Juanfer hizo todo lo posible para irse, porque
se sintió destratado con su ingreso tardío en la final ante Belgrano de Córdoba, que ganó el conjunto cordobés 3-2. Ya las declaraciones fueron dinamitando los puentes y Juanfer terminó yéndose de River en una rescisión de contrato bastante abrupta. Pero River tenía en el plantel a ese jugador capaz de meter la pelota filtrada. Bueno, River juega contra Rosario Central el próximo domingo, así que vamos a estar muy atentos porque además es el Monumental y después de la derrota con Barracas llegó esta caída contra Gimnasia de Grima La Plata y si bien ya en la previa de Barracas Central había como cierta desconfianza, bueno, yo creo que ahora quizás las sensaciones tengan mucho más que ver con el enojo, el hincha se va a expresar, pero sobre todo, ¿qué decisiones toma la dirigencia? Jacobet dijo, vamos a comprar 3 o 4 futbolistas más, pero estamos hablando de un contexto muy, muy complicado para River, que obviamente el punto de partida para revertirlo son los resultados, pero creo que tiene que haber algo más, con una sintonía más fluida entre los futbolistas, el cuerpo técnico y la dirigencia, que los jugadores se convenzan de la idea y la ejecución de la misma, que el entrenador también vea que quizás haga falta algún retoque, algún ajuste y salir de ese plan inicial, y sobre todo la dirigencia, que con esta decisión de separar a 15 futbolistas también marca un camino hacia los jugadores que dicen, bueno, como planteaba en el arranque, hoy son ellos, mañana me puede tocar a mí. Son las 11:06 en toda la República Argentina. Esto es Shania.
979. Once días en toda la República Argentina, arranque de nuestra primera ronda informativa. Vamos a empezar con Barbie Arroyo. Barbie, los domingos es el film español. Así es, film español que ganó el premio Goya recientemente, en septiembre pasado, también se llevó la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián, premios Platino. Una película para generar debate. Los domingos, justamente es el día de la misa, es de Alauda Ruiz de Azúa, una cineasta española, que cuenta la historia de una jovencita, adolescente de 17 años, que vive con su padre, viudo él, o sea, perdió a su mamá y con 2 hermanas menores. Y todo el mundo le pregunta en la familia, bueno, ¿cuál va a ser tu carrera universitaria? ¿Qué vas a hacer? ¿Conociste a algún jovencito o algo? Y ella tiene una vocación religiosa y quiere ser monja de clausura. ¿Qué pasa cuando eso sucede en una familia, no? Porque acá es un escándalo en la película. Y Juan Minujín, el actor argentino que forma parte de este elenco, es el tío argentino que está como, es el tío, digamos, político, está casado en pareja con la hermana del padre, y es el que pone un poco de, bueno, relajémonos, si es lo que a ella le gusta, claro, porque una cosa es la vocación, otra cosa es el llamado espiritual, que es el que ella siente, y también habla de cómo las monjas, en este caso, intentan como engañar a esta jovencita que no tiene a su mamá, para llevarla a este tipo de trabajo en una clausura en donde la familia prácticamente no la puede ver nunca. Claro. Bueno, y lo que genera es esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos sucede a nosotros en nuestra familia, cuando cualquiera sea la religión, te llama o sentís ese llamado o alguien cercano a la familia quiere hacer esta vocación y romper un poco con los patrones de conocer a alguien, formar una pareja, formar una familia o dedicarse a una carrera profesional? Y debate justamente sobre esto y uno sale con los pajaritos medio volando del cine, ¿no? A ver qué pasaría si me sucede a mí. Yo cuando era adolescente como que yo era misionera. Sí, en un momento con una amiga decíamos, che, pero no estaremos sintiendo que queremos bajo una data. Claro, ¿por qué estamos tanto tiempo en la iglesia y haciendo trabajos que nos proponían ahí y demás? Pero no sucedió. No, después se nos pasó. Claro, porque hay un montón de cosas terrenales a las que tenés que renunciar. Es muy loco lo que pasa con el cine español y con las series, ¿no? Porque en plataformas se consume un montón, mucho cine, todos entre élite, entre vías y todo, pero cuando hay que ir al cine a ver películas españolas, no lo hacemos. Esperamos que llegue a la plataforma, que seguramente llegará, pero pasó también con, las películas más conocidas o que han sido muy taquilleras, Torrente Presidente, por ejemplo, que llevó como 3 millones de espectadores en España, acá pasó sin pena ni gloria. Bueno, entonces, este jueves, hoy se estrena, se puede ir a ver el fin de semana, no esperen a la plataforma, pero sobre todo en este debate que se enciende puertas adentro de cualquier familia cuando alguien tiene este tipo de vocaciones. Te iba a preguntar si Juan Minujín hablaba en español castizo, pero es el tío argentino, es clave. El tío argentino, habla argentino, algún que otro vale, porque bueno, está viviendo allí, está compartiendo con una familia. Y es muy curioso porque él no es religioso, es una persona así espiritual y ya ha tenido que hacer de Bergoglio en Los Dos Papas. Claro, es verdad. Claro. Aquí también, en donde está metido en una familia muy religiosa. Y sin embargo, para eso es como que él se prepara, indaga mucho, pero no es que se acerque a ningún tipo de fe en especial después de hacer estos trabajos. Muy bien, gracias Barbie Arroyo por esta recomendación. Eleonora, tenemos paro de la CETERA para el lunes 3 de agosto. Sí, justo cuando están empezando las clases de vuelta después del receso de invierno, desde CETERA anunciaron un paro nacional para el próximo lunes 3 de agosto, que coincidirá con la vuelta a clases en Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero. La medida de fuerza impactará en todo el país, en los 3 niveles, inicial, primaria y secundaria. Ellos denuncian una permanente negativa del gobierno para entablar una mesa de diálogo respecto a las paritarias. Lo que dicen puntualmente en el comunicado en el que anuncian esta medida de fuerza, mientras se profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo y se mantiene el incumplimiento de la restitución del Fondo de Incentivo Docente y de los Fondos Nacionales para la Educación. Y avanzan iniciativas que buscan recortar derechos laborales, previsionales y el derecho social a la educación. Esto es lo que dice el comunicado de CETERA, por el cual informaron que el lunes
3 de agosto, el próximo lunes, va a haber un paro nacional en busca de restablecimiento de todas estas condiciones, ¿no? Más allá de la apertura de paritarias. Si bien el paro afecta a los establecimientos estatales, algunas instituciones privadas también se adhieren y eso responde a la decisión independiente de cada uno de estos establecimientos, ¿no? Muy bien, así que 3 de agosto entonces paro de CETERA. El lunes 3, que es el día de la vuelta de las vacaciones de invierno. Tal cual, tal cual. Perfecto. Bueno, seguimos con esta ronda informativa. Querido Mauro, Argentina-Brasil, ¿qué pasa en la relación bilateral? Exactamente, el gobierno de Lula decidió que su embajador en Buenos Aires, Julio Glinternick Vitelli, se quedara en Brasilia por tiempo indeterminado. ¿Esto implica que se rompe la relación diplomática bilateral entre Argentina y Brasil? No, pero sí es un gesto simbólico muy importante porque el embajador, que es la cabeza máxima de la representación, en este caso Brasil en la Argentina, no va a estar en la Argentina, al menos en las próximas semanas, quizás los próximos días al menos, y eso lo que genera es una nueva rispidez más en esto que inició el propio Javier Milei en este caso no puntual, con las declaraciones contra Lula da Silva en el acto de lanzamiento de campaña de Flavio Bolsonaro, y que si bien el gobierno brasileño respondió, yo creo que la respuesta un poco más parecida al tono de Milei fue la del ministro de Hacienda, que le dijo payaso. A Milei, si uno se fija, el vicepresidente, que dijo esto es lamentable, Lula mismo, que desconoció la situación, y dijo, ¿quién es este tipo? ¿No? Por Milei cuando le preguntaron, está devolviendo la cachetada, si se quiere, pero de otra manera. ¿Por qué? Porque lo hace de una forma mucho más formal, justamente, y quizás también utilizándolo para lo que va a ser la campaña política de cara a la elección del 4 de octubre, diciendo, no somos esto, o sea, no somos Milei, no somos Bolsonaro, y simbólicamente utiliza a un embajador que, reitero, no se rompe la relación diplomática, sino que es algo meramente simbólico, pero que aún así impacta por todo lo que está pasando. Muy bien, Eugen. Bueno, vamos a escucharlo a Ricardo Arriazu, que es uno de los economistas más escuchados por Javier Milei y que es cercano también a Javier Milei y viene teniendo declaraciones respecto de la economía real, sobre todo. Pero esta declaración llamó la atención sobre todo por lo gráfico de la economía respecto de la pobreza y respecto de la pérdida de empleo. Lo escuchamos. La primera pregunta que yo recibo de la gente de afuera es ¿por qué esta vez va a ser distinto? Y mi respuesta no tengo la menor idea. Lo único que es distinto es que hemos eliminado el déficit fiscal, ¿ok? Eso es lo que es distinto. Ya que estamos, pequeño comentario, uno diría, bueno, ok, va a caer el Gran Buenos Aires, el gran perdedor por la apertura, va a haber sectores industriales que van a crecer, cada vez esa gente se va a ir al otro lado. Entonces, un tema interesante es estudiar qué le pasó a la migración y a la demografía en los países que pasaron por procesos similares. La gente no se mueve, tarda mucho en moverse, lo cual te plantea un desafío. Y hay países que han tomado medidas y que Argentina debería tomar medidas, y ese fue mi argumento hace un año, digamos. Esto va a generar bolsones de descontento, bolsones de desempleo, digamos, y de pobreza, justo en la zona, digamos, políticamente más intensa. Y hay que pensar cómo se resuelve el problema. Hay que pensarlo. Bueno, bolsones, no es la primera vez que dice esto Arriazu, que lo complementa con una frase de la destrucción de empleo es mucho más rápida que la creación del mismo, y hemos leído unas cuantas notas vinculadas con esto, con el impacto negativo que tiene este momento de la política económica, este momento de la economía argentina, en esta transición, este cambio de matriz productiva, en sectores como el conurbano bonaerense. Sí, y me parece que no es casual que se vuelva a repetir esto cuando incluso vino la directora gerente del fondo, Cristina Georgieva, y dijo, está buenísimo la generación de dólares de parte de la minería, del agro, del oil and gas. El tema es, hay que pensar qué hacemos para distribuir esa riqueza, ¿no? De alguna forma. Tampoco dio una solución, ¿no? Pero a lo que voy es que planteó la pregunta que se están haciendo todos los sectores, porque lo dice Ricardo Arriazu, que no es solo muy cercano al gobierno, sino que es parte de esta flota de economistas y de participantes de think tanks que son del llamado establishment, que no son no están en la vereda de enfrente, no son la oposición, que le viene justamente a marcar el pulso al gobierno que está de turno y está contrario a su pensamiento ideológico o a los intereses que representan también. Bueno, Ricardo Arriazu representa los mismos intereses de eso que se llama el establishment, y
está habiendo una señal de alarma muy fuerte, bolsones de desempleo, bolsones de pobreza en la zona urbana, el conurbano bonaerense. ¿Por qué? Porque la lógica que plantea el gobierno es, va a haber trabajo en la cordillera, va a haber trabajo en la zona centro del país, en San Juan, en Neuquén, en el sur. Cuando el propio intendente de Añelo, por ejemplo, que es el pueblo más cercano a Vaca Muerta, dijo, ojo, no vengan porque no hay lugar para todos acá. Tampoco, claro. No hay trabajo para todos acá. Lo dijo en la apertura de sesiones Javier Milei, que había que hacer un gran Neuquén, un conurbano de Neuquén, así como tenemos hoy Buenos Aires, ¿no? Y el conurbano bonaerense, que al mismo tiempo es donde se concentra mucho más el desarrollo industrial y de comercio, y es la zona de consumo más grande que tiene hoy la Argentina. Bueno, estas luces de alarma se siguen prendiendo y están cada vez más prendidas, o en realidad el rojo más intenso, ¿no? Leía recién el informe del CIPA, que es el informe oficial respecto del empleo, que habla de una caída sostenida del empleo registrado, una destrucción del empleo registrado de 12 meses, un año entero con empleo registrado destruyéndose, y empleo de monotributo, que es alguna suerte de registración, pero no es la protección laboral completa, creciendo. Es decir, se destruye empleo registrado y lo absorbe el mercado informal. Por eso tampoco vemos una tasa de desempleo tan grande, porque hay trabajo de mucha menos calidad. Muchas gracias, Eugemucio. Polymarket.com es un lugar donde uno, digamos, puede hacer cualquier tipo de apuesta. Política, deportes, cripto, hasta los esports, situaciones geopolíticas como Irán, finanzas, geopolítica. Patricio Hernández, consultor político, en una nota publicada ayer en el Diario de la Nación, dice: el algoritmo ya eligió a los candidatos para la próxima elección presidencial. Polymarket redujo la carrera presidencial argentina a 2 nombres. Bueno, para empezar, Polymarket es una bolsa de futuros políticos, dice Patricio. Ahí nadie vota a quien prefiere, sino a quien cree que va a ganar, e invierte dinero real detrás de esa apuesta. Mide expectativa de poder, como también, por ejemplo, puede también hacerse alguna apuesta deportiva. Hoy, Polymarket tiene a Milei como posible ganador de las elecciones en un 52%, y a Axel Kicillof con un 43%. Entre los dos suman un 95%. Después aparece Dante Gebel, que en algún momento tuvo un 11% cuando apareció mediáticamente, dio un montón de notas, perfilándose como una tercera vía. Yo sinceramente nunca vi que podía ser fértil la candidatura de Dante Gebel, totalmente, allá de algunos patrocinadores. Y después están Sergio Massa, Juan Grabois, Miriam Bregman, Mauricio Macri, Juan Schiaretti, Victoria Villarruel, etcétera, etcétera. Pero entre Milei y Kicillof conservan el 95% de las posibilidades, hablando de Polymarket, el algoritmo, 52% para el actual presidente buscando su reelección y 43% para Kicillof. Si uno, por ejemplo, toma en cuenta lo que se tenía como referencia el 20 de julio hace 9 días, Kicillof tenía un 49% y Milei un 48%. Ahora se ensancha la ventaja para Javier Milei, que sin embargo, como cuenta Patricio Hernández, en el arranque de mayo, Milei tenía un 65% de posibilidades de triunfo, según Polymarket, y Axel Kicillof rondaba el 25%. Hoy es 52-43%. Lo llamativo es que Kicillof absorbió o fue absorbiendo casi punto por punto lo que Milei perdió, y la competencia se cerró. Bueno, Polymarket es una bolsa de futuros políticos, ahí nadie vota a quien prefiere, sino a quien cree que va a ganar e invierte dinero real detrás de esa apuesta. En Estados Unidos, y acá me va a ayudar Mauro, se inclinó por Trump cuando los modelos más serios todavía la dan empatada, esa expectativa. Sí, efectivamente. En Colombia, sí, fue así. De hecho, hay que decir lo siguiente también: Polymarket, si no me equivoco, en la Argentina no es legal. No. Claro, ese porque es otro no tiene de los temas. punto .bet. Exactamente, no tiene .bet.ar, es polymarket.com.
En Colombia sostuvo a Abelardo de la Espriella, mientras buena parte de las encuestas se inclinaba por Iván Cepeda. La diferencia final fue de apenas unos 250.000 votos. En Perú sostuvo con mucha anticipación a Keiko Fujimori en una carrera que terminó definiéndose un mes después de la elección por 0,27 puntos. O sea, puede equivocarse, apunta Patricio Hernández, pero acertó donde las encuestas veían empate y a veces donde directamente se equivocaron. Hay algo concreto. El mercado dejó de encontrar en una tercera alternativa una posibilidad real de acceder al poder. Y esto no precisamente significa entusiasmo. En el último estudio de método, la consultora, Milei y Kicillof registraban niveles de rechazo altos. En el caso de Milei, 61%, en el caso de Kicillof, 55%. Los dos cargan con mayorías negativas y aún así son los únicos a los que hoy el mercado les reconoce viabilidad presidencial. Esto es interesante porque una cosa es lo que opina la ciudadanía respecto de Milei y Kicillof, pero aún así con imágenes negativas altas, son los únicos que realmente tienen posibilidad de ganar la elección. Por amor o por espanto, por votar anti o por votar a favor. La política argentina sigue organizada por dos minorías intensas. Un núcleo de la Libertad Avanza cercano al 24% y un electorado kirchnerista próximo al 19%. Y entre ambos, me encanta la definición que aporta Patricio, hay un 57% a lo que el autor de la nota define electorado en modo avión. Me parece genial esa definición, electorado en modo avión. Bueno, los tres números, 61 de imagen negativa del presidente, 55 de Kicillof y 57, el famoso modo avión, que no pertenece a ninguna de las dos minorías intensas, se acercan demasiado como para ser casualidad. No miden lo mismo, pero están muy cerca. El rechazo a Milei, el rechazo a Kicillof y el tamaño de lo que queda fuera de esos dos núcleos duros describen la misma escena. Una mayoría que no se siente representada por ninguno de los dos y que tampoco encuentra dónde más mirar. Modo avión no es indiferencia, sino desconexión deliberada, la misma que elige un pasajero antes de despegar. Ese electorado no vive adentro de la conversación política. Aparece cuando algo lo afecta directamente. Sueldo, trabajo, seguridad, familia. Y apenas ese algo se acomoda, ¡tac! Vuelve a poner el teléfono en modo avión. No es necesariamente moderado, tampoco es apolítico, puede tolerar a Milei si siente mejora y rumbo, castigarlo si huele a abuso, corrupción o cansancio, puede mirar a Kicillof si busca protección o esperar a alguien nuevo si concluye que ninguno de los dos le resuelve nada. Lo único constante es que no lo va a buscar, hay que buscarlo a él. Para transformar ese descontento en candidatura hace falta llegar hasta alguien que no busca política y tampoco quiere que lo encuentre. Hoy una persona, cuenta Patricio Hernández en esta nota para mí imperdible, recibe alrededor de, escuchen bien, 20.000 estímulos por día. El logo de una remera, un cartel en la calle, una notificación en Twitter, nunca X, Twitter, el siguiente reel en Instagram. ¿Cuál es el principal distribuidor? El celular. Los algoritmos registran qué miramos, qué salteamos, dónde nos quedamos quietos y con eso arman de manera cada vez más afinada una versión de lo que ya saben que nos interesan. España 1, Argentina 0 y todo lo que vino después. Si alguien dejó de prestarle atención a la política, la plataforma empieza a mostrarle menos política. Si no busca dirigentes nuevos, el algoritmo se encarga de que no le aparezcan. Y si algo desconocido no logra colarse en la secuencia que ya armó para esa persona, puede quedar afuera de su campo visual durante años. Antes, hasta el que no buscaba política terminaba encontrándola en la tapa del diario, en la radio del taxi, en la sobremesa. Hoy cada uno recibe una edición distinta del mundo, armada a su medida, y una candidatura nueva que ya no compite solo contra Milei y Kicillof, compite contra esos 20.000 estímulos diarios y contra un sistema diseñado, sobre todas las cosas, para mostrarnos lo que ya conocemos. Milei no necesita atravesar esa barrera, ya era un personaje antes de llegar a la Casa Rosada. Kicillof tampoco necesita que lo descubran, fue ministro de Economía, diputado nacional, hoy gobierna la provincia de Buenos Aires. Los dos están desde hace mucho tiempo en el campo visual de los argentinos. Los demás todavía no. Milei mismo es la prueba de que esa puerta se puede forzar desde afuera. El duopolio de hoy puede compararse con el que en algún momento sostuvieron el macrismo y el kirchnerismo, apoyados en estructuras partidarias y en los medios tradicionales. Milei lo rompió sin esa estructura, hackeando ese mismo mecanismo. Se convirtió él solo
en ruido digital mucho más intenso que los dos aparatos juntos. Es hasta hoy el único método conocido para cruzar ese umbral desde afuera. Y nadie muestra el mismo apetito por intentarlo. Lo que hace Polymarket es detectar esa escena. No dice que la sociedad está entusiasmada con Milei y Kicillof. Dice que son los únicos dos que ya cruzaron el umbral de visibilidad presidencial. Ese umbral es dinámico. 11 puntos perdió Milei, 18 ganó Kicillof en 12 semanas, pero se mueve puertas adentro. Hoy está 52-43. Pero por ahora nadie desde afuera, salvo Milei y Kicillof, que reúnen el 95%, parece tener la llave. Del malestar al poder hay una brecha. Nadie todavía logra cruzarla. Patricio Hernández, además de politólogo, es el CEO de la consultora Método, que tiene estas mediciones de imagen negativa alta tanto para el presidente como para el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero coincido punto por punto con esta nota, que es un retrato de lo que tenemos en la política argentina. Ese 57% en modo avión me parece sensacional. Y Polymarket, el mercado, como que registra. La cosa va entre ellos dos. Hay tiempo, sí, las elecciones son el año que viene, en octubre. Hay tiempo, no sé si para armar una estructura que incluya representación en los 24 distritos, pero sí para competir en la presidencia. Pero va a tener que animarse a romper la puerta digital. No va a entrar desde entrevistas forzadas, no va a entrar desde una conexión que se nota más artificial que natural. Veremos si hay alguien. Si no, aún con niveles de rechazo altos, vamos a ir a una elección que creo yo los dos protagonistas están muy cómodos en tener, porque hay una polarización personal e ideológica muy alta, que es entre Milei y Kicillof. Impresionante. Pensaba, ¿sabes qué? Cómo las encuestas pueden ser insumo para este tipo de mercados de probabilidad, ¿no? Porque el Polymarket funciona con la probabilidad, e incluso si de repente hoy hay una probabilidad del 55% de que sea Milei o que sea Kicillof el que gane las elecciones, son 55 centavos de dólar, y es el dólar USDT, que es el cripto, el dólar cripto. Entonces, si vos entrás con una probabilidad baja, porque hoy las encuestas o la información que está dando vueltas o lo que percibís en redes sociales hace que la probabilidad sea baja de que, por ejemplo, gane las elecciones o que tenga un alto nivel de rechazo, vas a entrar en un mal momento. Si después la probabilidad de las encuestas cambia, vas a haber hecho negocio con eso. Entonces empiezan a hacer ese insumo. No en Argentina, porque como decíamos, vos hoy teniendo el IP argentino no podés apostar justamente. No. Pero sí desde otros países, ¿no? Que están mirando las elecciones. Sí. Y más allá de ese tema importante desde el punto de vista económico y de las apuestas, esto que registra es, y bueno, es hasta ahora es una situación entre dos, y fíjate que dentro de las posibilidades no hay margen, o sea, no hay margen para ningún otro por ahora, o sea, en una situación que no retrata estados de ánimo, sino la realidad, o sea, de lo que es hoy la política argentina. Todo esto es muy cambiante. Estamos sacando una foto de hoy, pero me parece que en esta foto y este análisis hay algo más que tiene que ver con cómo se construye hoy una candidatura a la Argentina, en un 57% de modo avión que no se siente representado, que hablamos siempre de ese porcentaje que evidentemente es más chico, pero que influye decisivamente en las elecciones. O sea, estamos hablando de un país donde hay muchas personas que votaron en 2011 a Cristina Fernández, en 2015 a Mauricio Macri, en 2019 a Alberto Fernández y en 2023 a Javier Milei. Y si querés ir más atrás en el tiempo, en 2007 a Cristina Fernández también. Porque hubo una fragmentación política importante en 2003 con 5 candidaturas competitivas y ninguna superó el 30%. Y Menem y Kirchner llegaron al balotaje, Menem no se presenta y gana Kirchner. Pero después, o sea, los que hemos votado o las porciones de la sociedad que han votado en las elecciones de los últimos 20 años, o sea, del 2007 al 2027, que es el año que viene,
hay mucha gente que votó a Cristina Fernández en 2007 y 2011, a Mauricio Macri en la segunda vuelta del 2015, a Alberto Fernández en la PASO o en la primera vuelta del 2019 y a Javier Milei en la última vuelta del 2023, así de cambiantes. Y hoy ese 57%, el modo avión que se conecta para las elecciones, no tiene hoy una alternativa. Más allá de lo que piense respecto de Milei y respecto de Kicillof, y que aún, a pesar de tener una mirada más crítica, vaya y lo vote, porque del otro lado dice, yo no quiero que siga o no quiero que vuelva. En este caso, Kicillof como figura del kirchnerismo. Pero bueno, es una realidad que tenemos en la Argentina en este año par, previo a la elección presidencial del año que viene. Bueno, 10:36 en toda la República Argentina se termina esta ronda informativa XXXL.
697.9. Now. Babysec Ultra Soft tiene cintas reajustables, cintura elastizada y protección día-noche para que tu bebé duerma tranquilo y sequito. Perdón, acabo de ser mamá y la que duerme poco soy yo. ¿Querés que hagamos otra? Tranqui, quedó perfecta. Babysec Ultra Soft. Lo estás haciendo bien. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. Nuevo Curflex Advance, tecnología micelar, con cúrcuma novasol, que ayuda a reducir la inflamación articular, y colágeno UC2, que favorece la regeneración natural del cartílago, llegando más rápido a la causa del dolor, potenciando el alivio. Curflex Advance. Turismo City, paga menos por viajar. El día avanza sin necesidad de correr. No somos nadie. Now 97.9. Tu nueva radio. ...11:41 en todo el país, estamos en No Somos Nadie hasta las 14, te hacemos compañía y tenemos que hablar de esta tragedia que ocurrió ayer en la provincia de San Juan con el trágico accidente de este helicóptero donde hubo 7 víctimas fatales. Todavía se desconocen exactamente cuáles fueron las causas del accidente. La hipótesis más firme es de que había mucha niebla y eso había perjudicado la visibilidad. Estamos en comunicación con Roberto Serrainer, vocero de gestión de riesgo de Córdoba y bombero voluntario de Villa Allende, que conocía a los 7 tripulantes de este helicóptero que estaban yendo a combatir el fuego a La Rioja. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los incendios en La Rioja, sí, en Chilecito? Sí. Bueno, en este helicóptero estaban yendo hacia ahí. ¿Cómo estás, Roberto? Acá Leonora Pérez Caresi y todo el equipo de No Somos Nadie te saludamos. Hola, Leonora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué se sabe primero de el porqué de las causas de este accidente a esta hora? Es muy difícil tener información. Nosotros, bueno, yo estoy en Córdoba ahora, sí, pero es muy difícil saber lo que pasó. Creo que van a pasar varios días. Hay por allí solamente hipótesis, pero creo que sería irresponsable de mi parte tirar algo porque los conocía al piloto. El lugar también, la zona la conocía, pero no hay forma de poder saber qué puede haber pasado, porque las condiciones de vuelo estaban con relación al helicóptero, un Bell 412. Yo era muy amigo del piloto, he volado con ese piloto y con Andrés Bosch y con Matías también el mismo helicóptero, pero no conozco de aeronaves, pero tampoco se sabe. Creo que los peritos tampoco, no sé si habrán llegado todavía, ¿no? Eso es una cuestión judicial que va por otro camino y habrá que esperar un poco, eso nada más. ¿Cómo te enteraste de la noticia y qué nos puedes contar, ¿no? Acerca del piloto, sobre todo, de este helicóptero? Mirá, Andrés Bosch, que estaba allí, que era el que coordinaba todo esto, el piloto Ronco, Matías Valenzuela, éramos muy amigos, y aunque no lo creas, estábamos enterrando otro gran amigo, un bombero que falleció de Villa Allende, jefe de Villa Allende, a las 10:30, que fue la misma hora en la que impactó el helicóptero. Terrible. 2 horas después nos llegó la noticia y había bomberos de los cuarteles de ellos en este mismo velorio. Es increíble, ¿no? Perder 4 amigos bomberos en 24 horas. Entonces, estábamos allí trabajando para ver si conseguíamos información. Todo pasó muy rápido, pero la conmoción nos llevó puesto. O sea, es como que dejamos de ponernos a preguntar por qué y pensamos más en cómo ayudar a los familiares y a los cuarteles que quedaron allí un poco desamparados, ¿no? Porque el dolor cierra, inhibe y bloquea. Entonces, y a pesar de ser bomberos que estamos preparados para golpes, pero no de este tipo.
Te tenemos que agradecer, en primer lugar, entonces, esta comunicación con nosotros, porque la realidad es que estás atravesando un momento muy difícil, por esto que describías, de estar despidiendo a 4 amigos prácticamente en simultáneos y en estas condiciones. ¿Cómo era el piloto de este helicóptero? Yo lo conocía a él porque estaba en los incendios de Córdoba. Si bien estoy hablando yo, porque soy el que pone la cara así en estos casos, pero eran amigos de todos, o sea, no me quiero acreditar la amistad. Ellos eran amigos de los 5.000 bomberos, de los 5.000 bomberos de Córdoba. Con esto quiero decir que eran muy especiales, eran simpáticos, amables. Pocas veces escuchaba un no. Mirá, con Andrés Bosch, que era el que estaba en el coordinador de la región centro de la AFE, viajamos juntos el mismo día al sur, viajamos los dos. Y nos esperaba Ronco allí en el aeropuerto de Bariloche. Nosotros íbamos mucho más al sur, pero nos esperaron allí y realmente nos recibieron con tanto afecto. Y la última vez que lo había visto había sido otro incendio. Es como que no compartimos otra cosa que no sean los operativos, las capacitaciones, que son mucho más capacitaciones que operativos, pero allí se genera una fraternidad muy lindo, que no es corporativismo, sino es fraternidad de abrazo, porque allí no se planifica otra cosa, no hay otra estrategia que es la que poder ayudar y combatir los incendios, ¿no? Y ahí todo cargado de valores, porque es una de las cosas fundamentales que tenemos, ¿no? La confianza en el otro para poder llevar adelante estas tareas de condiciones extremas, ¿no? Como son volar en la cordillera o volar en la Sierra de Córdoba, en lugares que son de condiciones extremas, terreno extremo, clima extremo, incendios extremos, y así todo poder llegar a confiar. Entonces esa fraternidad es la que se ve y es la que estamos sufriendo ahora, ¿no? Por el hecho de que ya no van a estar. Pero además, Andrés, por ejemplo, Ronco, y esto hablo de Ronco, pero todos los pilotos, tanto de la provincia de Córdoba, que hay muchos pilotos, y de otras, de todo lo que es el plan de manejo del fuego nacional, es realmente hay un trabajo permanente, como es que allí parecería ser, lo digo figurativamente, ¿no? Como que desaparece el Estado y se rompen las jurisdicciones. Es porque, bueno, la AFE es de la Nación, después está la provincia de Córdoba, los bomberos de Chubut, se rompe la jurisdicción y uno llega a un momento en que no sabes, los ves todos iguales, tiznados, los pilotos con sus trajes, con sus cascos, y cuando vos te acercás a alguien, lo primero que te preguntan es ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Así, en condiciones extremas, y volver de los incendios y ponerse a tomar unos mates y charlar de las anécdotas, y al otro día a las 6 de la mañana estar en pie y volver. Quiero hacer hincapié en esto y resaltar y reivindicar todo este trabajo que no se ve. Por ejemplo, de estos 7 que murieron en servicio porque estaban haciendo capacitaciones, que eso lo hacemos habitualmente. Claro, eso te iba a preguntar. Porque hablabas de las capacitaciones. Este helicóptero había sido contratado para una capacitación y el destino final eran los incendios en Chilecito, en La Rioja. ¿Es así? Sí, es lo que tengo entendido. No alcancé a hablar con ellos. En realidad hablé el día antes con Andrés Bosch, porque nos saludaba, nos daba las condolencias por el otro compañero. Pero sí, por lo que veo y por las imágenes que vi, más allá de la información, es el formato de los cursos que ellos daban para que los bomberos pudieran asistir a todas las aeronaves, para que los pilotos, por ejemplo, cuando aterrizan en un avión hidrante, no se tengan que bajar del avión. Los pilotos bajan, aterrizan, 6-7 minutos ya cargaron agua. Esto lo hacen los bomberos. Claro. Y hay que estar muy entrenado para hacer ese trabajo. Las hélices no paran y tiran muchas piedras y son a veces pistas de tierra, entonces hay que tener mucho cuidado y una preparación con mucha precisión, y el piloto tiene que confiar en que el tipo le va a cerrar. Los pilotos confían en los bomberos en los pilotos, el sistema, y la gente confía. Fíjate vos que siempre está rodeado de valores, pero de allí aparentemente
saltó un incendio y fueron, porque estaban toda gente especializada en este tema. Sí. Entonces fueron seguramente a observar ese incendio y no llegaron. Qué impresionante esto que relatabas de la capacitación, porque son cosas que los que estamos por fuera no conocemos, de todo ese trabajo y ese entrenamiento que tienen que hacer para poder después combatir un incendio. Sí, fíjate que así rápidamente, el piloto despega con agua y el avión aterriza. Nosotros armamos las pistas. En Córdoba, por ejemplo, tenemos 37 pistas que se las mantiene la gente del Plan del Fuego, que también son bomberos, y los bomberos voluntarios. Esas pistas hay que mantenerlas ni siquiera con un pocito. Vos imaginate que son pistas de tierra que cuando llueve se hacen canaletas y los aviones podrían destruirse ahí. Y sin embargo, se pasan las máquinas, que la pasan los bomberos, se cortan las pistas que tienen varios kilómetros, pero además tiene que haber un reservorio de agua. Y estos pilotos, por ejemplo, llegan, se toma agua de ese reservorio. Si no hay agua, se inventan unas cebollas que le llaman, que son como unas piletas pelo pincho, que tienen 5 metros de diámetro. Allí cargan 30.000 litros de agua. Cuando llega el avión, que carga aproximadamente 800 galones, que son ponerle unos 3.500 litros de agua, en minutos el piloto se detiene el avión, van corriendo bomberos abajo de las salas donde tienen la entrada de agua, la conectan. En 2 o 3 minutos tienen que cargar los 3.500 de agua, alejarse con mucho cuidado y después otro bombero le va indicando al piloto para que vuelva a salir. En esos momentos el piloto por allí tiene tiempo de comerse una barra de cereal, una fruta y volver a salir. Y así esperar los otros aviones. A veces hay 10 aviones operando en esa pista, pero nunca se quedan sin agua porque los bomberos que están combatiendo los incendios necesitan esa agua para poder salvar vidas y bienes y medio ambiente, ¿no? Acá estoy leyendo que apenas un día antes del accidente, Valenzuela, que es Matías Ronco, como le decís vos, había participado de una recorrida con periodistas organizada en San Juan. Durante una entrevista con Canal 8 habló sobre la actividad que desempeñaba y reconoció el nivel de exigencia que implicaba. Uno lo hace porque le gusta. A mí la verdad que me encanta hacer esto, dijo Matías. Es uno de los trabajos en helicóptero que no sé si es el mayor, pero el que más riesgo tiene. Y bueno, te tiene que gustar, respondió cuando le preguntaron qué sentía cada vez que participaba de este tipo de misiones. Ante nueva consulta sobre la satisfacción que genera el trabajo cuando todo sale bien, Matías agregó, siempre tratando de dentro de todo el afecto, tener todas las medidas de seguridad y hacer esto que tanto nos gusta. Acá también destacan que llevaba ya casi 3 décadas haciendo este trabajo y con este compromiso y esta vocación de servicio. Sí, mira, 30 años vos lo veías a Ronco sin el casco, en esa nota se lo ve a Ronco con casco, pero no parecía que tenía 30 años, la vitalidad que tenía, igual que Andrés Bosch, Matías, 45, 46 años, o sea, es realmente una pérdida importante para el sistema porque esta mañana hablaba con Santiago Hardy de la AFE, que se mete también en los incendios, estaba el ministro de Seguridad de Córdoba hablando con los pilotos y les preguntaban cómo estaban. Realmente todo tipo, es impresionante, es emocionante escucharlo. No, vamos a seguir, obviamente respetando todo lo que tiene que ver con los protocolos de vuelo de los pilotos, son recontracelosos los pilotos. Entonces, y tiene que funcionar todo, adentro del helicóptero y también la conexión y la logística y los enlaces con los otros sectores, tanto con la pista como con los bomberos que están abajo. Si un piloto pasa y te tira 1.500 litros de agua como tiran los helicópteros o 3.500 litros de agua, hay que estar preparado. Los bomberos están preparados para recibir ese impacto de agua. Y ese impacto de agua lo hacían en las prácticas como estaban haciendo esa práctica en San Juan. Pasan el avión tan bajo, el avión pasa tan bajo que vos le ves la barba al piloto, si tiene barba. Tiran el chorro de agua sobre los bomberos que quedan ahí para que los bomberos sepan cuál es el impacto que pueden tener. Hay una posición especial y todo eso lo hacía Andrés, Matías, Ronco y otros pilotos también y toda la gente. Nosotros, por ejemplo, en Córdoba tenemos
1.500 bomberos preparados y capacitados para hacer esa tarea. Así que, ¿es de altísimo riesgo? Sí, porque el ruido del avión, el golpe de agua, los aviones estos tienen 3.500 litros de agua. Sí. Imagínate que te pueden dar vuelta a un auto, una camioneta te pueden dar vuelta con el impacto. Imagínate una camioneta que pesa 2.000 kilos, 1.500, 2.000 kilos, un ser humano que pesa, un bombero que pesa 70, 80 kilos, puede ser muy fuerte. Así que, y estamos preparados, porque por allí, en las sierras, o en el monte, o en el Parque Nacional Los Alerces, allá en el sur, cuando vienen los aviones, el piloto sabe dónde están, pero puede haber una pequeña diferencia, y los bomberos cuando entran, el avión, ya sabemos qué posición tomar para que no nos caigamos por los precipicios por el golpe. Tal cual, tal cual. Sigo leyendo acá lo que decía un compañero de Matías, un compañero de trabajo en UTV Aeroemergencias. Dice, un tipo que nunca lo ibas a ver malhumorado, nunca iba a decirte que no. Ha hecho misiones de alto riesgo que otros pilotos no se han animado. Un tipo muy valiente y experimentado, y haciendo especial hincapié en esto de toda la vida se dedicó a la lucha contra el fuego, al rescate, y ahora a nosotros nos toca sufrir su pérdida. Así tal cual, esto que yo rescataba, Andrés, Matías y los demás, mira, pero quiero ser coloquial para esto, la onda que tenían. Ellos pasaban, había otros pilotos, por ejemplo, que cuando nosotros siempre estamos comunicados por la radio, sí, escuchamos lo que hablan los pilotos entre ellos y ellos nos hablan a nosotros. Y ellos nos gritaban de arriba, nos comunicaban, vamos, bomberos, vamos, no le afloje, che, falta el flanco, disculpen que hable así coloquialmente, pero es para tratar de ilustrar. Está muy bien. Pero, y te alentaban. Hay otro piloto que es muy conocido porque tiene mucho sentido de humor, el Tano, que está en todos los incendios en todo el país, trabaja también en la AFE, y él dice, esto va para Córdoba, para los bomberos de Córdoba, y esto va para los bomberos de Santa Fe. Y es impresionante el aliento que te dan. Por ejemplo, cuando hace mucho calor, a veces de noche y la brecha es muy grande, había un piloto, el Tano, que se dejaba, en vez de tirar 3.500 litros, tiraba 3.200. Y dejaba 300 litros para tirarlo en forma de lluvia para que los bomberos se refrescaran. Una cosa increíble eso. Qué lindo escuchar estas cosas en medio de esta tragedia, ¿no? Y reconocer una vez más, pese a esta tragedia, la valentía y esa vocación de servicio, que esto termina siendo consecuencia también de eso, y ellos sabiendo que en este tipo de actividades y en este tipo de funciones siempre hay un riesgo muy alto, y así todo decidir, elegir y decir, esto es lo que me gusta. Así es. Sabemos el riesgo, lo conocemos y lo vemos. Roberto, te agradecemos muchísimo esta conversación con nosotros, tu tiempo, y lo sentimos mucho. Desde el lugar que nos toca, sabemos tu cercanía, lo acabas de comentar al principio de la nota, con las víctimas de este helicóptero, así que te mandamos un fuerte abrazo. No, gracias a ustedes, y hay que valorar a todos. Tenemos algún bombero cerca, sí, y lo apoyemos y alentemos para que el sistema siga adelante. Muchas gracias. Un beso enorme. Roberto Schreiner, vocero de gestión de riesgo de Córdoba y bombero voluntario de Villa Allende.